Los trabajadores cubanos trabajan sin cesar y no tienen dinero para gastar. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Con la Revolución Cubana, los derechos laborales se perdieron. Los sindicatos no respaldan a los trabajadores. Por el contrario, son fieles servidores de la dictadura. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, es la única agencia tripartita de la ONU, ya que reúne a los gobiernos, empleadores y trabajadores de los Estados miembros. Todos tienen el mismo derecho al voto durante las deliberaciones en sus órganos principales. Cuba es un Estado miembro. En el caso de los trabajadores, las organizaciones a las que pertenecen son designadas de forma habitual como sindicatos o gremios que tienen el fin de representar de manera colectiva los intereses de la clase obrera. En el mundo libre, las empresas internacionales suelen negociar acuerdos con estas agrupaciones, pero en nuestro país existe la Central de Trabajadores Cubanos, CTC, una central sindical subordinada al Partido Comunista de Cuba. Su secretario general, puesto también por designación, Ulises Guilarte de nacimiento, una persona oscura y desagradable para la mayoría de los que tienen relaciones con él. Es de Artemisa, ingeniero en control automático, tiene 57 años y para recibir directamente las órdenes partidistas es miembro del Buró Político del PCC, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro del Consejo de Estado. Proviene del Sindicato de la Construcción, todo un dirigentazo, como se dice en el refrandero popular, músico, poeta y loco. La CTC tiene un aproximado de 3 millones de trabajadores que en cada sección sindical contribuyen con 1% de su salario a mantener la organización, cuya ideología política es el socialismo. Cuenta con un periódico nacional que es su órgano y que se llama Trabajadores, con circulación, cuyos objetivos son informar y orientar a los trabajadores. Pero en realidad lo que hace es apoyar las decisiones de la dictadura y poco se ocupa de las necesidades de las personas para que se supone que fue creado, aunque se dice que surgió como heredero del movimiento obrero y militante en Cuba. Subordinados a las CTC, existen 18 sindicatos nacionales que desde 1939 estuvieron integrados a esta central sindical. Todo lo anterior le permitiría pensar a cualquiera que no conozca cómo funciona el régimen, que con tanta rimbombancia los problemas de los trabajadores están resueltos en Cuba porque pueden ser planteados en cualquier instancia. Y esa es la idea precisa que utiliza la dictadura para explicar el vínculo gubernamental con la clase obrera. Ha habido ideas brillantes gestadas en la mente del sabelotodo en jefe, hoy convertido en piedra, que ha afectado la disciplina laboral en el país, como por ejemplo, cuando decidió implantar el horario de conciencia, eliminando las tarjetas de entrada y de salida de los trabajos, o también en el momento que dijo que la contabilidad no era necesaria, que solo un poco de estadística basta. Todavía hoy se pagan las consecuencias de todo ello. En ocasión del Congreso de la CTC en 1966, el fallecido dictador dijo: "La revolución significó la oportunidad de liberarse de todas estas presiones, de liberarse del trabajo excesivo, liberarse del trabajo intensivo". Estas palabras, entre otras, quizás hicieron pensar a muchos que no había que trabajar, y las consecuencias fueron el relajamiento de la disciplina laboral, de la intensidad del trabajo y la disminución de la productividad. En fin, se perdió la idea de que el trabajo es el creador de las riquezas y los beneficios para todos y que es un deber social fundamental. Estuvo presente también en años anteriores la época del trabajo voluntario y muchos dirigentes en agricultura, por poner un ejemplo, pensaron que podían resolver la preparación, siembra y recolección con trabajadores voluntarios. Todo ello contribuyó a la holgazanería. Se llenaban la boca diciendo que habían liberado a los trabajadores de la explotación y lo que hicieron fue liberarlos del deseo de trabajar. Sin embargo, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que también les arrebataron todos los derechos. Por ejemplo, el aguinaldo pascual quedó eliminado. Los escalafones para ocupar cargos quedaron sustituidos por el dedo del dirigente de turno que designa a la persona revolucionaria que considera adecuada. Esto sucedía incluso a altos niveles, que sustituían un ministro y no se nombraba al viceministro primero, y en la mayoría de los casos se ponía en su lugar a un cuadro que ni siquiera conocía la actividad y que su primer mandato era aprender lo que tenía que hacer para poder dirigir. Pero lo más importante, los derechos laborales se perdieron. Los sindicatos no respaldan a los trabajadores cubanos
Por el contrario, son fieles servidores de la administración, y el peor problema que puede tener un trabajador en su centro laboral está vinculado al hecho de disentir en el trabajo, cuyo resultado es su inmediata expulsión. No importa si son graduados universitarios imprescindibles o si ocupan cualquier cargo secundario. En el momento que esto ocurre, multiplican al individuo por cero y lo separan de forma total de la sociedad. Una parte considerable de la PEA, población económicamente activa, no quiere trabajar, sobre todo los jóvenes, porque saben que no pueden satisfacer sus necesidades con los salarios que van a obtener. Es más fácil la búsqueda por fuera, inventando lo que dicen hacer operaciones comerciales en el mercado negro. Cualquier análisis que se pueda realizar de la economía en Cuba tiene una sola conclusión y llega a un solo resultado: no funciona. Siguiendo con las noticias, Venezuela aumentó sus envíos de combustibles y alimentos a Cuba a finales de 2001. Un total de 197.000 barriles de gasolina llegaron en 3 cargamentos entre finales de noviembre e inicio de este año. Caracas incrementó el envío de gasolina y alimentos en las últimas semanas del año pasado, según documentos de la petrolera estatal venezolana PDVSA y datos de la plataforma de análisis financiero Refinitiv Econ, citado por la agencia de prensa Reuters. Los 3 cargamentos que arribaron a los puertos Nuevitas, Matanzas y La Habana entre finales de noviembre pasado e inicios de este año hicieron un total de 197.000 barriles de gasolina junto a otros productos refinados. Además, los documentos revelaron que en el mes de diciembre La Habana recibió 222 contenedores y cientos de bolsas de alimentos en los barcos que desembarcaron en el puerto Mariel y Santiago de Cuba. Según la agencia británica, los envíos se realizaron. La gasolina se recuperó en Venezuela con la ayuda de Irán, que apoyó en reparaciones y trabajos de mantenimiento en las refinerías del país demorados durante mucho tiempo, razón por la cual el gobierno de Nicolás Maduro redujo las exportaciones de combustible a la isla desde principio de 2020. Los informes de exportación de PDVSA también señalaron que el suministro de La Habana en 2021 cayó a 56.300 barriles por día de crudo y de productos refinados, a unas 73.000 toneladas métricas de coque de petróleo. En los primeros 9 meses de 2021, aunque continuó recibiendo petróleo de Caracas, los pocos arribos marcaron varias crisis energéticas y largas colas de gasolina en la isla. Fue en octubre del año pasado cuando La Habana volvió a registrar un discreto incremento en el volumen de combustible al recibir 66.000 barriles por día de crudo y productos refinados, 8.000 más que un mes antes, mientras que en agosto fueron 40.000. A pesar del aumento, los problemas para el transporte de pasajeros, la baja disponibilidad de vehículos para la recogida de basura, los llamados constantes a ahorrar electricidad y el recorte de horarios laborales en el sector estatal se han mantenido todos estos últimos meses bajo el argumento que no hay combustible. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.